Buenas tardes a todos, a todas las personas que nos están acompañando. Y bueno, queremos darle la bienvenida para esta charla que hemos denominado Estrategia para Educar con Amor y Firmeza. Creemos que este tema es de gran interés para todas las personas, ya que entendemos la enorme responsabilidad de esas vidas que nos han sido entregadas para formar. Todos hemos tenido o tenemos en algún momento la oportunidad de estar con alguien y acompañarle desde cualquier ámbito, desde cualquier ángulo en su formación. Entonces, consideramos que es un gran comienzo y un trabajo que queremos continuar en la medida de las posibilidades con cada uno de ustedes. Vamos a compartirles una placa para contarles un poquito de un espacio que nosotros tenemos que se llama MOPS. MOPS es precisamente, quiere decir madres con hijos en edad preescolar, pero también se amplía a la edad escolar. No sé si ahí se ve la placa, ¿ya está compartiendo? Bien. Entonces, como les decía, estrategia para educar con amor y firmeza. Esas dos palabras tan importantes para nosotros. Y MOPS es ese espacio, precisamente un grupo de mamás que se están encontrando para poder compartir vivencias, herramientas, consejos en esta tarea y en este rol acerca de la maternidad. Entonces creemos que este es un buen comienzo, ¿cierto? Para una nueva etapa dentro de MOPS. Como les decimos, espacio al que queremos invitarles para seguirles acompañando. Lógicamente, la idea es que nosotros sigamos trabajando con toda la familia, ¿cierto? Porque sabemos que la educación en casa se trata de las dos partes, padre, madre. También queremos trabajar con los papás para brindar esas herramientas y esos recursos. Queremos decirles al final de la charla, habrá un espacio para resolver inquietudes. Así es que les vamos a pedir que hagan sus preguntas a través del chat. El equipo vamos a estar recopilando todas esas preguntas que trasladaremos a nuestra conferencista para que, como les decimos al final, vamos a tener ese espacio. También nos gustaría poder comunicar acerca de futuras capacitaciones, encuentros en MOPS, así como de pronto unas memorias del evento. Para eso también les pedimos en el chat nos dejen su número de contacto, su correo electrónico. La idea es que podamos continuar. Esta es una muy buena etapa y un buen momento que tenemos, que consideramos. Así que nos gustaría volver a entregar la información y tener noticias de ustedes. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a la doctora Viviana Sanabria. Ella nos está acompañando desde la hermosa ciudad de Bogotá, en Colombia. Es psicóloga con 15 años de experiencia, educadora de familias, certificada en disciplina positiva y en el método de paternidad efectiva. Entonces, doctora Viviana, adelante. Bienvenida. Este tiempo es suyo. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Venga, presentamos por acá, así que podamos ver grandecito la presentación. Efectivamente, soy Viviana Sanabria. Corrección, ya no me encuentro en Bogotá, ahora estoy desde hace un par de meses. Mi familia y yo nos trasladamos a otra ciudad aquí en Colombia que se llama Ibagué. Desde ahí estamos en ese momento. Definitivamente para mí es un placer y es un honor el poder estar aquí hoy con ustedes. Gracias, muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. De verdad que es un espacio que me encanta porque es un espacio de aprendizaje. Es un espacio de aprendizaje para ustedes, los que quizás nunca han escuchado sobre disciplina positiva,
pero también es un espacio de aprendizaje para mí, porque cada vez que tengo la oportunidad de compartir estos temas, pues infinitamente termino aprendiendo y sobre todo de las experiencias de cada uno de ustedes. Quiero agregar que soy esposa, casada desde hace 11 años, mamá de 2 hermosos hijos varones, Juan Felipe de 8 años y Lucas de casi 5. Llego a todos estos temas de crianza y de paternidad efectiva, disciplina positiva, porque como mamá también estaba viviendo retos y en ese momento para mí eran vividos como retos muy fuertes. Eran retos que me llevaban a sentir que pues de alguna manera estaba fracasando como esposa, como mamá, como psicóloga. Y empecé a buscar qué otras formas y qué otras herramientas podía usar como mamá para darle, en ese entonces, pues como que el foco era mi hijo mayor que tenía 4 años, el otro estaba muy recién nacido, y de qué manera educarlos diferente a los patrones con los cuales yo había sido criada, pero que lamentablemente yo estaba repitiendo y no con un muy buen resultado, porque pasaba que claro, el castigo, el golpe, el regaño surtían efecto, pero de manera inmediata, o sea, era un efecto a corto plazo. Pero luego más tarde mi hijo retomaba esos malos comportamientos de una manera más fuerte, con mucha más intensidad, entonces era un círculo vicioso en el que él se portaba mal, mamá explotaba y él se seguía portando mal y era un sinfín de días y de días y de días viviéndolo así. Entonces quiero decirles que si alguno de ustedes está viviendo retos con su maternidad, con su paternidad, con de pronto como abuelos, si tengo acá abuelos o educadores, que escuché que creo que fue Lorena que mencionó que es educadora, con nuestros niños siempre tenemos situaciones que nos llevan a buscar cómo lograr que ellos en realidad sean las mejores personitas que nosotros queremos que ellos sean. Eso me llevó a capacitarme, a estudiar y bueno, hoy estoy aquí gracias a ese proceso y gracias a este par de niños que me han ayudado a buscar lo mejor para ellos y obviamente para mi hogar. Soy cristiana, también no les dije, llegué a los pies de Cristo desde hace 24 años más o menos, 23 años. Y bueno, enamorada total de Cristo y de la transformación que Él nos ha permitido vivir a nosotros como seres humanos y en mi hogar pues de una manera muy especial, siempre ha estado presente. El día de hoy, el tema que nos trae a reunión, pues me parece un tema muy especial, arrancar para todas las personas que de pronto no han escuchado términos específicos, pues empezar a hablar con esto. Estrategias. ¿Y por qué estrategias? Porque estrategias hay muchas. Y la idea de este encuentro precisamente es poder dejar sembrado en esos corazoncitos de las personas que hoy están aquí conceptos importantes de disciplina positiva, de crianza consciente, crianza con amor, bueno, llamémosle como nosotros queramos, pero sobre todo que puedan quedarse con acciones específicas, es decir, que ustedes digan, bueno, estuve en esa capacitación, en esa charla, en esa conferencia que dio Viviana, pero ¿qué? Aprendí un montón de cosas, de términos, pero ¿y para mi casa qué? ¿Cómo lo aplico? Esa es la idea del día de hoy, ¿cierto? Que nos podamos llevar, en este caso van a ser 2 estrategias muy bonitas y muy especiales. La primera de ellas, gestionar las emociones. Vamos a hablar un poquito sobre qué es gestión de emociones y cómo lo podemos hacer. Y segundo, observar y comprender la necesidad. Y ya vamos a ir ahondando en estos temas, entonces no quiero hablar ahorita nada. Bueno, este tercer punto es crear espacios de tiempo maravilloso juntos, que esto no necesita ninguna profundidad más, pero bueno, más adelante lo volvemos a mencionar. Para iniciar, me encanta explicar un poco el concepto de disciplina positiva, pero para ello a mí me encanta hacer como un paralelo y una comparación de lo que son los métodos tradicionales de crianza a los que nosotros venimos acostumbrados o que utilizaron con nosotros o que nosotros estamos utilizando. Entonces empezaríamos hablando por el autoritarismo, que creo que muchos de nosotros pues lo conocemos, ¿cierto? Cuando hablamos del autoritarismo nos referimos a una crianza en donde hay un control excesivo, ¿por parte de quién? Pues obviamente del adulto,
vemos que hay un orden, todo está como muy estructurado, pero no hay libertad para los niños. Es decir, que los niños tienen 0 opciones. Y la premisa o la frase que tendemos a escuchar más es, y lo haces porque yo mando, o no sé si a ustedes les pase, porque soy su mamá, o porque soy su papá, que obviamente aquí pues no da campo como a la comprensión, a la explicación, a un porqué real de las cosas, sino simplemente porque el adulto o el que tiene la autoridad lo manda. Ahora pasaríamos como al siguiente extremo, que es al que muchos hemos tendido a saltar, ¿cierto? Entonces a mí, y lo hablo de manera personal, me criaron bajo un régimen del autoritarismo. Entonces, en mi casa mi papá era súper estricto y lo hablábamos que día con Claudia, que en casa de ella también pasaba igual, y es el papá que efectivamente aquí se hace lo que yo mando. Pero resulta que nosotros decimos, no, de verdad, a mí no me gustó lo que hicieron conmigo. Eso que hicieron conmigo estuvo feo, a mí me dolió. Entonces yo no quiero que mi hijo sufra eso mismo y me salto al otro extremo. El otro extremo es lo que conocemos como permisividad. En la permisividad hay una libertad sin orden. Las opciones para los niños son ilimitadas. Y la premisa o la frase que solemos escuchar aquí es, pues puedes hacer lo que tú quieras. Entonces aquí obviamente pues tampoco estamos hablando de algo sano, ni para el adulto ni para el niño. Cuando hablamos de disciplina positiva, entonces se entra un concepto de balance, de equilibrio, que da el nombre a esta nuestra presentación del día de hoy. Estrategias para educar con firmeza y amor. En la disciplina positiva hablamos de un orden con libertad. Es decir, el niño tiene opciones, pero las tiene limitadas. Quiero poner aquí un ejemplo. Mis hijos no tienen ganas de irse a bañar. Entonces, y yo creo que aquí a muchos papás les ha pasado eso. Si nos fuéramos por el lado del autoritarismo, si es que se va a bañar ya porque yo le digo. Si nos fuéramos al lado de la permisividad, sería algo como, pues mi vida, si tú no te quieres bañar, pues entonces no te bañes. Pero en disciplina positiva, les queremos enseñar a los niños hábitos y rutinas que son sanas, saludables para ellos. Entonces hablamos de que se tiene que bañar, pues porque es una cuestión de higiene, aseo personal, pero no está elección del niño si se baña o no. Le podemos dar otras opciones, como por ejemplo, ¿te quieres bañar antes o después del desayuno? ¿Te quieres bañar con, si por ejemplo hablo de mis hijos, con Spider-Man o con Flash? Entonces ya ellos tienen la opción de decidir si se bañan antes o después del desayuno o con cuál figurita de acción se quieren bañar. Si ustedes ven, aquí no le estamos dando al niño como la posibilidad de pelear, de llorar, no, porque estamos permitiéndoles y entregándoles un poder, que es el poder de decisión. A eso nos referimos con opciones limitadas. El niño puede elegir, pero elige dentro de las opciones que nosotros como padres también le proveemos. En este caso, la premisa o la frase que podríamos usar sería algo como, puedes escoger cualquier cosa que esté dentro de los límites y que demuestren respeto para todos. Aquí vamos a un concepto que es muy importante en disciplina positiva y es el respeto precisamente. La amabilidad es importante, que es la parte cuando hay permisividad, vemos mucha amabilidad, es importante porque mostramos respeto hacia el niño, pero la firmeza es importante porque demostramos respeto hacia nosotros como adultos, hacia las necesidades que presenta la situación, por ejemplo, el caso que les explicaba, y los métodos autoritarios generalmente carecen de amabilidad y tienen demasiada firmeza. Y los métodos permisivos carecen de firmeza y tienen muchísima amabilidad. Como padres, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos proporcionarles un grado de poder, que era lo que les explicaba ahora, de elección y de decisión, de responsabilidad, que ellos obviamente puedan tomar sus decisiones y eso no nos impide a nosotros ceder nuestro lugar como líderes y educadores de estos niños. Entonces la disciplina positiva básicamente se fundamenta en una relación horizontal. A mí me encanta explicarlo así, porque cuando hablamos del autoritarismo es una relación vertical, en donde el papá está arriba y el niño está abajo. Siempre uno está por encima del otro. Si nos vamos a la permisividad,
le damos la vuelta, el niño es el que tiene el poder y el adulto es el que tiene que hacer caso. Entonces aquí hay una relación vertical. Cuando hablamos de una relación horizontal, nos tratamos con respeto y amor desde las dos partes. Ya hablábamos que el respeto hacia los niños es importante, pero también es importante el respeto para nosotros como adultos. Esa es como una premisa muy importante que a mí me encanta aclarar antes de continuar con estos temas de disciplina positiva. Recordemos que si tenemos preguntas las vamos dejando en el chat para que al final podamos resolverlas. Bueno, ahora me dice, bueno, Viviana, ok, muy chévere eso, pero resulta que por más que yo trato de decir, bueno, voy a manejarlo de una manera o de otra, termino reaccionando con mi hijo. Entonces, aquí va un punto muy importante y es el por qué reaccionamos. Porque es que no solamente podemos como decir, ay, sí, porque yo soy así. Cuando nosotros empezamos a entender qué es lo que hace que nosotros respondamos de una manera y estemos educando a nuestros hijos de cierta manera, pues nos permite empezar a generar cambios en esos comportamientos que nosotros como adultos estamos generando. Entonces, hay tres razones básicas por las cuales reaccionamos. La primera, hablamos de la historia personal. Y era lo que hablábamos anteriormente. A muchos de nosotros definitivamente nos criaron con un estilo autoritario, donde los golpes, llámese correa, chancla, el rejo, no sé allá en Argentina con que golpean a los niños cuando los quieren disciplinar, pero aquí en Colombia hasta hace algún tiempo esto era como, digamos, como el pan de cada día o como lo que podíamos ver en nuestros hogares. Y llamamos castigo a la privación de gustos y privilegios con el objetivo de hacer sufrir a la persona que está castigada, en este caso pues el niño. Entonces nosotros como adultos nos pasa que fuimos criados de esta manera y creemos no estar traumados. Yo creo que aquí muchas personas, y me encantaría por favor que levantaran la mano las personas que dicen, a mí me criaron de esa manera y yo estoy bien. A ver, ¿quiénes dicen? Me encantaría empezar a ver un poquito esta interacción. ¿Sí? ¿Cierto? Lo vivimos. De alguna manera algunos vivimos y decimos, no, pero pues me educaron bien y aquí estoy. Sí, claro, eso nos pasó, pero cuando empezamos a ahondar un poquito y sobre todo, si aquí hay alguna psicóloga, no me deja mentir, y es que cuando nosotros empezamos a compartir, a hacer sesiones con las personas, empezamos a ver que efectivamente sí hay un trauma, hay un dolor, hay un resentimiento. Papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron, pero en ese camino me lastimaron y hoy todavía me duelen muchas cosas que ellos hicieron. Bueno, otra opción por la cual nosotros también tendemos a reaccionar es por la falta de recursos. ¿A qué me refiero con esto? Simple y sencillamente a que nosotros no sabemos y no conocemos otra manera de educar diferente a la que estamos usando. Entonces, como no sé qué hacer, pues termino siempre explotando y utilizando métodos pues, que no son los que realmente yo siempre quisiera usar. Y finalmente, y este es el punto que nos lleva a la primera estrategia, es porque no hemos aprendido a gestionar las emociones. No solo los niños, sino nosotros como adultos. Entonces, obviamente, cuando no gestionamos nuestra emoción, pues terminamos reaccionando. Así que, como les digo, primera estrategia, gestionar las emociones. Bueno, en este punto me encantaría decir algo y es que cuando nosotros empezamos a hablar de inteligencia emocional, yo creo que aquí alguien ha escuchado este concepto, ¿no? De hablar de inteligencia emocional. Realmente, pues sí nos suena y sí la hemos escuchado, pero en realidad eso cómo se come y eso cómo se lleva a la práctica, porque es muy común escuchar a los adultos diciéndole a los niños, no le pegues más a tu hermano, o cálmate, o quizás te estoy diciendo que no grites. Pero lo curioso de estas frases es que ojalá las dijéramos de la manera en la que yo las estoy diciendo. Me gustaría de pronto actuar un poquito la forma en la que muchas veces solemos decir frases como estas y es, te estoy diciendo que no grites. En medio de nuestros propios gritos le estamos diciendo al niño que no grite.
o te calmas o te calmo. Y entonces así con esa rabia que tenemos, le estamos diciendo al otro que se calme. O que no le pegues a tu hermano. Díganme si no les ha pasado. O es que soy rara y soy loca y es la única que le pasan estas cosas. Porque curiosamente no gestionamos nuestra emoción, pero queremos obligar de alguna manera al niño a que sí lo haga. Entonces imagínense, si nosotros como adultos no lo hemos podido lograr y le estamos exigiendo a los niños que lo hagan. Bueno, para empezar, me gusta decir cuando hablo de emociones, que las emociones no son malas. No hay emociones buenas, no hay emociones malas. Todas son útiles y necesarias en nuestra vida. Hay diferentes gamas de ellas. Aprovecho para presentarles este muñequito que es nuestro, de nuestra empresa Mundo Pa' Más. Le llamamos Pochis y es una herramienta súper útil con la que nosotros enseñamos a nuestros niños gestión de emociones. Empezamos a llevarlos a que asocien las emociones con un color y de esta manera pues obviamente les permitimos que empiecen a gestionar sus emociones de una manera más sana. No es cortar la emoción, sino que más bien permitirle que la emoción fluya, que salga de una manera sana, adecuada, es poner la rabia donde se debe poner, y esta es una herramienta muy útil. Nos basamos en una autora que se llama Ana Llenas. Si tienen la posibilidad, apunten este nombrecito y lo buscan por internet. Si tienen niños pequeños, esta herramienta es súper útil, súper genial. Ella tiene un libro que se llama El monstruo de colores y ella tiene un monstruito en donde el monstruito empieza a contar qué es cada una de las emociones. Entonces, cuando lo trabajamos con los niños, es supremamente especial y esta sería un regalito que quiero dejarles hoy dentro de esta herramienta. Empezar a enseñarles a los niños qué son las emociones. Y con esta autora, definitivamente, yo la conocí hace 4 años, conocí el nombre de ella, ¿no? Porque a ella no la conozco. Y en mi casa fue un salto gigantesco cuando empezamos a hablar de emociones en nuestro hogar. Les decía que todas las emociones son importantes y cumplen una función específica en nuestras vidas. Por ejemplo, la ira nos advierte que algo no está bien y nos lleva a defendernos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se imaginan a alguien que viene y le pega a otra persona y pues la otra persona se despierta esa emoción dentro de sí que se llama ira y lo lleva o a que reaccione bruscamente contra el otro o de alguna manera con esa ira lo aleje para no seguir sufriendo el daño que está sintiendo en este momento. El miedo sirve para sobrevivir, porque imagínense si nosotros no sintiéramos miedo, pues andaríamos por el mundo sin andar mirando si estamos en un quinto, octavo, no sé, 16º piso, y andaríamos sin ningún temor y pues las muertes serían como mucho más elevadas. La felicidad nos motiva a hacer que las cosas se repitan. Entonces, si esto que pasó es tan chévere, pues yo quiero que vuelva a pasar. Es una emoción que además cumple una función social porque nos permite relacionarnos con otros. Muchas gracias. Y Aldemar, monstruo de colores de Ana Llenas. El asombro es otra emoción muy bonita y esta nos ayuda a dirigir la atención hacia algo inesperado. Está muy relacionada con el aprendizaje. Si ustedes observan a un niño, aprende mucho más cuando algo le asombra. Entonces, si nosotros vemos que esta emoción también la podemos usar para el bienestar y para el aprendizaje del niño, agarrémonos de ello y empecemos a mostrarle todo como dentro de un asombro especial. La tristeza nos ayuda a asimilar mejor un evento negativo y nos impulsa a buscar la forma de compensar eso que nos está haciendo sentir tristes. Si ustedes vieron la película donde hablan de las emociones intensamente, y de pronto se pueden acordar que la tristeza está presente prácticamente en toda la vida de la niña, de la protagonista de la película, y en un momento que ella lo tenía guardado como el momento más feliz de su vida, en realidad había sido un momento muy triste. Pero gracias a esa tristeza que ella sintió, vinieron todos sus amigos, se reunieron con ella, la alzaron, la elevaron y al final terminaron haciéndola guardar en su memoria ese como el mejor recuerdo de su infancia. Entonces veamos que la tristeza, incluso que es una emoción que no nos agrada mucho, también es muy buena.
Y finalmente el asco nos motiva a demostrar que no podemos aceptar algo, que esto definitivamente no me gusta, entonces por tanto nos sirve para rechazar aquello que realmente pues, no nos agrada. Bueno, pero ¿qué sucede en el proceso? Yo aquí les acabo de contar de qué son las emociones y qué es lo que nos está pasando. Entonces, bueno, para nosotros empezar a hablar de gestión de emociones, tenemos que explicar un poquito cómo funciona nuestro cerebro cuando hablamos de emociones. Resulta que hablamos de un cerebro que está dividido en 3 partes. Entonces, aquí en la imagen, creo que pueden ver mi mouse moverse, ¿cierto? Entonces, aquí en la imagen vemos que hay la parte de abajo, está lo que llamamos el tallo cerebral. Esto no me deja verla acá. Esta parte de acá está el tallo cerebral, a lo que llamamos el cerebro reptiliano. En esta parte básica del cerebro que se desarrolla, sabemos que el cerebro se forma completamente pues, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Pero una cosa es formarse físicamente y otra cosa es desarrollarse. Y el cerebro empieza a desarrollarse de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Entonces, este primer cerebro, llamémoslo así, es el cerebro reptiliano o primitivo. Lo conocemos como el cerebro de supervivencia. Entonces, aquí empieza a desarrollarse, como les comento, en el útero y tiene que ver con todos los signos vitales, entonces lo que es de pronto funciones vitales como la respiración, el comer, el dormir, el despertar, el llorar, el ir al baño o hacer pipí, eso hace parte de las funciones de nuestro cerebro reptiliano. Luego aparece nuestro sistema límbico, cerebro límbico, o cerebro emocional. Entonces aquí este ya empieza a desarrollarse como tal, es decir, de generar esas conexiones neuronales desde el momento en que el niño ya nace y es lo que llamamos el centro de las emociones. Entonces aquí hay en la imagen, si pueden ver, aquí hay como un frijolito medio naranja, medio rojito. A eso es lo que nosotros llamamos la amígdala cerebral y es el centro o el control de esas emociones. Aquí es donde esto es lo que se activa para avisarnos o cuando tenemos miedo o para llevar a cabo alguna actitud, algún comportamiento cuando tenemos algún aviso de las emociones que acabamos de ver anteriormente. Y el neocórtex o cerebro racional es el cerebro que más tarda en desarrollarse y es el cerebro realmente pensante, podemos llamarlo de esta manera. Este es el cerebro que nos diferencia de los otros animales, porque los demás animales pues no tienen la capacidad de razonar como el ser humano. Está ubicado en la corteza prefrontal, que sería la parte acá como más adelante, es donde tenemos más nuestros pensamientos que nos permiten detenernos, reflexionar, inhibir ciertas acciones, por ejemplo, decir, no, esto que tengo ganas de hacer de verdad no está bien. Entonces, eso se encuentra en el neocórtex. Y quiero, queridos papitos, mamitas, abuelos y profesores, contarles que este cerebro se nos termina de formar aproximadamente entre los 21 y los 25 años de edad. Entonces, imposible pedirle a un niño de 4, 2, 5 años que piense, que reflexione, que entienda, cuando en realidad los que tenemos que pensar, entender, reflexionar, somos nosotros como adultos. Porque esa parte del cerebro encargada de estos procesos, en ellos todavía están en formación y les falta mucho tiempo para llegar a terminar. No es imposible que ellos logren pensar o razonar, lo pueden hacer, pero para ellos es mucho más fácil reaccionar con los cerebros reptiliano, que es el instintivo, o con el cerebro emocional, que es el cerebro límbico. Entonces, atención aquí, papitos y mamitas, porque eso lo tenemos que ir entendiendo. Entonces, resumiendo esta parte del cerebro triuno, podemos decir que este cerebro reptiliano es el instintivo de supervivencia y nos lleva a actuar. Cuando hablamos del cerebro límbico, es el cerebro emocional, es el que me lleva a
sentir. Y el neocórtex o cerebro racional es el que me lleva a pensar. Ahora, permítanme que para allá no me voy todavía, quiero explicarles de una forma muy gráfica y les voy a presentar un amigo, un amigo que yo misma construí, le llamo el cerebro en la palma de la mano. Esta idea no fue mía, pero me encantó, está tan replicable que yo tenía que también tenerla para poder explicar un poquito mejor ese. Y si pueden ver, aquí en este guante tenemos representado las diferentes partes del cerebro. Si ustedes ven el cerebro de la gráfica, se parece como de alguna manera a un puño cerrado. Si ustedes hacen así y lo miran de medio lado, sería como algo así, se les va a parecer a la imagen que están viendo allá al frente. Entonces, con este guantecito vamos a tratar de pensar un poquito qué es lo que nos pasa. Entonces, bueno, este es el cerebro reptiliano, este es el cerebro emocional y este es nuestro cerebro racional. ¿Qué es lo que nos pasa cuando vivimos una emoción muy fuerte? Ya está comprobado científicamente que cuando vivimos una fuerte emoción, el cerebro medio, o sea, el que llamamos cerebro límbico, se inflama. Entonces tiene como una inflamación, no es la gran inflamación, no nos asustemos, pero sí es una inflamación que lo que nos provoca de alguna manera es una cierta desconexión, digámoslo y grafiquémoslo como así, de nuestro cerebro racional. Entonces podemos decir que nos desconecta nuestro cerebro pensante. Por eso es que cuando vivimos una emoción muy fuerte nos cuesta tanto trabajo regular nuestra emoción. Y es porque el que está al mando es nuestro cerebro límbico, que es el que siente. Por lo tanto, este cerebro, pues si nos quedó desconectado, aquí no pensamos, aquí no razonamos, aquí no entendemos, estamos viviendo en pura emoción y de alguna manera también en instinto, porque si alguien me va a atacar, ¿yo qué hago? O me paralizo y me quedo quietica, no digo nada para evitar más problemas, o como haría un león, que por eso la gráfica de acá es atacaría, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando nosotros estamos viviendo una emoción fuerte o nos quedamos callados, que muchas veces vemos que hay niños a los que los están maltratando y el niño más bien se retrae y se queda, es porque obviamente su cerebro reptiliano le dice pilas. O sea, donde usted haga algo, se muere. Y como este es el cerebro de supervivencia, pues lo lleva a que se quede quieto. Pero resulta que hay niños que son más fuertes y resulta que no actúan como la serpiente o como la ranita que se queda paralizada, sino que actúan como el cocodrilo. Y entonces se sienten atacados y atacan peor, ¿cierto? Entonces eso es lo que más o menos nos pasa. O hay otros que ya son como el león, que sin importar lo que sea, atacan. Entonces esto es muy importante recordar que nosotros, y esta hace parte de esta primera estrategia, el pensar en nuestro cerebro como en la palma de la mano. Cuando nuestros hijos están jugando, están felices, están tranquilos, están así. Y es el momento especial que nosotros tenemos como adultos para explicarles a ellos esos aprendizajes y esas enseñanzas que en realidad necesitamos que le queden para la vida. Sobre el respeto, el amor, el seguir reglas, instrucciones, lo debemos hacer cuando los niños están así. Porque cuando los niños se sienten atacados, cuando les estamos pegando, cuando les estamos regañando, su cerebro se destapa. Y quiero ahora sí presentar esta diapositiva y explicarles un poquito. Que cuando nosotros estamos gritando, regañando o dando cantaleta a los niños, en el cerebro del niño está pasando como un mensaje que dice algo así. Emergencia, emergencia, nos atacan. Aviso a todas las unidades, cierren todas las compuertas y salidas. Nada entra ni sale. Es decir, papá, mamá, abuelos, profesores, quienes estén aquí en este momento, cuando un niño está destapado y ustedes están con todo el regaño encima, como su cerebro está desconectado, realmente no puede pensar, escuchar y mucho menos entender en todo lo que nosotros como adultos le queremos decir. Entonces, ojo, recordemos que la mejor forma es hacer así. ¿Y qué podemos hacer? Tercer paso de esta estrategia. Resulta que nosotros tenemos algo muy interesante que se llaman las neuronas espejo. Y las neuronas espejo nos llevan a imitar el comportamiento del otro. Me explico.
Esto es un caso hipotético, lo que voy a explicar en este momento. Nunca jamás lo han vivido ninguno de ustedes. Esto es de una familia de extraterrestres, que el señor llegó del trabajo y llegó furioso porque tenía una presentación en su trabajo. Imagínense que él se fue de la casa esa por la mañana así. Y se fue de su casa, Dios amor, te amo, besitos, se aman, esposito y esposita se adoran, pero él arrancó y lo cogió el tráfico y empezó a destaparse este hombre. Y preciso llegó un tipo y casi lo estrella y este hombre, pero es que... Y llega a la oficina tarde y tenía junta y el jefe lo regaña. Y después tenía que hacer algo más y no alcanzó, ¡pum! Y son las 5 de la tarde y regresa este hombre bravísimo a su casa, furioso, totalmente destapado, está con cerebro reptiliano y cerebro límbico, ahí, mejor dicho, en furor, y llega a casa. Y su esposa pasó un buen día, su esposa está feliz. Generalmente las neuronas espejo nos funcionan para mal, pero la idea es que empecemos a aplicarlas para el contrario, ¿no? Entonces llega y la esposa le abre la puerta y, hola mi amor, ¿cómo estás? Pues ¿cómo voy a estar? No le conté que llegué mal, llegué tarde al trabajo. Uy, esta mujer empieza a destaparse. Pero amor, yo te estoy diciendo, ¿te quieres tomar un juguito? Pues, ¿por qué no me lo ha servido? Uy, esta mujer se destapa. Y después llega y él llega al cuarto y los niños tenían el cuarto todo desordenado y pega el grito. ¿Qué le pasa a esta mujer? Se destapó. Hombre destapado, mujer destapado, entran en conflicto. Ahora hagamos un caso, por eso les dije que esto no les pasa a ustedes. Yo sé que esto no pasa en sus hogares, nunca jamás ha pasado, esto es una familia extraterrestre. Vamos a contar lo que sí les pasa en sus hogares. El esposo llegó destapado y la esposita estaba así, bien tranquila, bien relajada, y él llega y ella le hace la misma pregunta. ¿Cómo te fue, mi amor? Y él le responde de la misma manera. Pues, ¿cómo me va a ir? ¿No le conté que me fue mal? Ella respira profundo y se acuerda que su esposo no está pensando de una manera racional, que está actuando desde su cerebro límbico y reptiliano. Dice, mi amor, voy a traerte un vasito de jugo para que te relajes un poquito. Te traemos las chanclas. ¿Qué va a pasar con este hombre? Pues va a empezar a respirar profundo y va a empezar a calmarse. Luego la esposa le sirve una cena deliciosa que estaba preparada para él, le hablan de lo bien que le fue y este hombre empieza a cerrarse. Porque él empezó a replicar el comportamiento que estaba teniendo su esposa. ¿De qué depende esto? Pues de que nosotros seamos conscientes que realmente esto sucede y todo el tiempo nos estamos moviendo como entre esto, esto y esto, esto y esto. Pero si el otro se destapa y yo también me destapo, aquí lo que va a pasar es que va a haber un conflicto fuerte. Si eso pasa con nuestras parejas, pues imagínense lo que pasa con nuestros niños, que además recuerden que este cerebro que está acá apenas se está formando. Bueno, ahora, ¿y por qué mi hijo se comporta mal? ¿Cómo les está pareciendo? ¿Sí, sí se está entendiendo? ¿Sí? ¿Bien? Listo, vale. Gracias, gracias por decir me gusta. Bueno, ¿y por qué mi hijo se comporta mal? Entonces resulta que en disciplina positiva nos enseñan que hay una creencia detrás de la conducta y todo mal comportamiento responde a una necesidad que el niño tiene. Y bueno, y aquí entre nos, que el niño y los adultos, porque cuando nosotros también tenemos malos comportamientos, responden a una necesidad que necesitamos satisfacer. Pero aquí importante es decir que desde el momento que los niños nacen están tomando decisiones que empiezan a formar su personalidad. Por eso aquí es tan importante cuando hablamos de los niños, porque desde el principio de su desarrollo, ellos empiezan a formar esa personalidad. ¿Y qué tipo de personalidad queremos desarrollar en estos niños? Queremos que sean niños sanos, que sean niños inteligentes, que sean amorosos, respetuosos, o queremos que sean niños que tengan ganas de venganza, que se sientan inadecuados. Todo esto depende de la manera como los tratamos. Los niños toman decisiones sobre quiénes son, como por ejemplo, soy un niño malo,
Cuando les decimos al niño, es que tú siempre, es que tú no eres capaz, es que tú, el niño empieza a decir, ah, es que yo soy malo. Y esa es la creencia que él tiene. Y como soy malo, entonces él desde ahí empieza a tomar ciertas decisiones. ¿Cómo es el mundo? Entonces el niño dice, el mundo es seguro o inseguro, es un lugar amigable o poco amigable. Entonces desde ahí también tiende a comportarse. Y finalmente, lo que necesita hacer para sobrevivir o para prosperar. Entonces, si yo me siento que soy un niño malo, pues ¿cómo voy a actuar? Pues actúo mal porque realmente necesito sobrevivir en este mundo cruel que me trata mal. Pero si el niño se siente adecuado, se siente que puede, se siente capaz y que vive en un mundo seguro que no le amenaza, pues obviamente él toma la decisión de comportarse de acuerdo a cómo se le está tratando. Entonces quiero presentarles aquí una gráfica que a mí me encanta y es como ese círculo del aprendizaje que nosotros tenemos. Hablamos de una experiencia, entonces un niño vive una experiencia. Esto depende obviamente de las circunstancias de cada quien. Aquí no es una norma generalizada que estamos diciendo que todos los niños perciben de la misma manera, no. Somos seres individuales, los niños son seres individuales, entonces dos niños que estén expuestos a la misma situación pueden ser completamente diferentes, porque las decisiones que toman son completamente diferentes. De ahí que nosotros digamos, yo tengo dos hijos y a mí me pasa, han sido criados prácticamente de la misma manera, pero son tan diferentes. Precisamente por eso, porque son seres muy diferentes. Todos vivimos una experiencia, esa experiencia nosotros la percibimos a través de los órganos de nuestros sentidos de una manera especial, de una manera particular, y esa percepción nos permite hacer una interpretación de los hechos. Esa interpretación que yo hago de los hechos me lleva a generar una creencia que posteriormente me hace tomar una decisión y con esa decisión me comporto de tal o cual manera. Para hacerlo un poquito como más clarito y que lo podamos entender más, a mí me gusta usar ejemplos. Entonces, vamos a poner un ejemplo que yo creo que en esta época de pandemia nos puede estar sucediendo a muchos, y es que tenemos un niño que quiere jugar con la mamá, pero la mamá o el papá, pues estamos en teletrabajo, entonces nos la pasamos así como pegados al computador. Vamos a poner al papá pegadísimo al computador, porque obviamente está trabajando desde la casa. Entonces el niño, pongámoslo de unos 2, 3 añitos, no, 2 años, empieza a pasarle juguetes y viene a interrumpir a papá y le pasa un juguete y le pasa otro juguete y el papá como que, ay, sí, ya vaya, y como que lo está sacando. Obviamente no le presta atención pues porque está trabajando y no puede. Cada vez que el niño se acerca y lo busca para jugar, ese papá lo despacha como, vete para tu cuarto, allá están tus juguetes, yo en este momento estoy muy ocupado. El niño tiene un impulso vital que lo lleva a querer buscar lo que quiere, lo que necesita con todas sus fuerzas. Entonces, el que el papá lo despache y lo mande para su cuarto, pues no hace que el niño se le quiten las ganas de jugar con papá. Entonces, el niño se le ocurre que le quiere hacer un dibujo a ese papá. Y resulta que coge los marcadores, los colores y empieza a dibujar, pero esta vez lo hace en la pared. Cuando ese papá dice, ¿por qué tanto silencio? Se levanta de su computador, porque entonces ahí sí sacamos tiempo para levantarnos, nos levantamos del computador a ver qué es lo que está haciendo el niño. Y vaya sorpresa cuando nos encontramos con esta escena, una pared completamente rayada. Obviamente, aquí, ¿qué va a pasar? Pues que en medio de ese estallido de emociones, porque entendemos que el papá está ocupado, está estresado en su trabajo, y encuentra esta escena tan terrible, pues empiezan como a explotar en esta casa. Se toma la decisión que el niño tiene que hacer limpieza de su obra de arte y estalla en gritos, quizás unas cuantas palmadas en las manos, y le pasa al niño las cosas para que el niño limpie, porque obviamente el papá no lo va a hacer, pues por lo menos no él solo. Analicemos esta historia que acabamos de dar y empecemos a ver. ¿Cuál es la experiencia? Pues que el niño no se está sintiendo en este momento visto, no se está sintiendo, no siente que le estén prestando la atención.
¿Y cuál es la interpretación que al niño se le está generando de esta situación, de todo lo que acaba de vivir? Que cuando yo hago algo terrible, mi papá sí se puede levantar del escritorio para estar conmigo, así sea limpiando una pared. ¿Cuál es la creencia que el niño entonces empieza a desarrollar? Que si puedo ponerle más trabajo a mi papá, pues él va a pasar más tiempo conmigo. ¿Qué decisión va a tomar este niño? Pues que me voy a portar mal porque es la única manera que mi papá me ve. ¿Se dan cuenta cómo el niño resuelve de una manera disfuncional esta necesidad? Si nosotros vemos realmente cuál es la necesidad del niño, es la necesidad de tener tiempo especial con papá y mamá. En este caso el ejemplo era solamente con papá. Pero él busca las formas para realmente ser visto y ser tenido en cuenta. Entonces aquí vamos a nuestra segunda estrategia. Observar y comprender su necesidad. Importante recordar lo que ya dije anteriormente y es que todo mal comportamiento surge de una necesidad insatisfecha. Regálenme un segundito, por favor. Listo, volví. ¿Me escuchan, cierto? Estaba prendiendo el ventilador porque estaba haciendo mucho calor. Bueno, decíamos que todo mal comportamiento surge de una necesidad insatisfecha. Entonces vamos a mirar un poquito más de fondo esta segunda estrategia que vamos a tener. Dice, como les digo, todo comportamiento surge de una necesidad. Entonces quiero como dividirlo aquí entre qué le pasa a los niños muy pequeños y qué le pasa a los otros niños, ¿cierto? ¿Qué necesidades pueden estar sintiendo los niños cuando los vemos enfrentados ante una pataleta? Primero, está cansado, entonces imaginemos que es que llevamos ya 2 horas en la calle y el niño está muy cansado, pues ¿qué va a hacer? Hacer pataleta porque quiere irse para su casa porque necesita descansar, porque tiene sueño. Yo no sé si les ha pasado, pero por lo general cuando los niños se ponen bien llorones, bien cansones, es porque realmente quieren irse a dormir. Y en la hora que uno dice, ay, pues duérmase, están tan cansados que no se pueden dormir y empiezan a llorar. Otra opción, otra posible necesidad es que tiene hambre. Imagínense que hay una historia de un papá que conozco y él comenta que una vez habían salido a pasear con su hija que tenía alrededor de 5 o 4 años. Y pues ya se acercó la hora del almuerzo y bueno, vámonos caminando rápido para la casa porque pues ya es hora de almuerzo. Pasaron por al frente de una tienda y la niña empezó a llorar y a llorar y a gritar. Entonces, este papá que ya sabía un poco de esto, pues empezó a mirar por qué la niña llora. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quieres? Entonces la niña le decía que quería ir a la tienda y el papá le decía es que vamos para la casa. Cuando él entendió que la hora en la que estaba era justamente la hora del almuerzo, él pudo entender que la pataleta de la niña no respondía simplemente a que, ay, quiero llorar, sino que quiero ir a la tienda porque quiero comer, porque realmente tengo hambre. Entonces, lo que ese papá hizo fue acercarse a su hija, entenderle su necesidad, validarle su emoción, decir, amor, yo sé que estás enojada porque quieres ir a la tienda para comer algo. ¿Qué te parece? Si llegamos a casa pronto, te llevo alzada para que lleguemos a casa y te comes un delicioso almuerzo. Obviamente, cuando la niña se sintió vista, cuando la niña se sintió atendida, la pataleta mermó. No les voy a decir mentiras, la niña siguió llorando, pero cuando llegó a casa y le pusieron su comida, pues obviamente tenía hambre y empezó a comer. Por eso es muy importante empezar a analizar qué le está pasando a mi hijo. O simplemente otra posibilidad es que mi hijo necesita atención. Y es muy curioso porque nosotros como adultos, no sé por allá en Argentina, pero aquí en Colombia es muy común escuchar que una mamá le dice a otra mamá, no le ponga cuidado que ese niño lo único que quiere es llamar la atención. ¿Allá les pasa también eso? Ok. Resulta que es tan irónico como decir,
no le pongas cuidado a tu hijo que está llorando por hambre, ni se te ocurra darle comida. ¿Ustedes harían eso? Obvio que no. Entonces, si mi hijo tiene hambre, le doy comida. Si mi hijo tiene ganas de que le preste atención, ¿qué tengo que hacerle? ¿Ignorarlo? ¿Hacerme la que no lo veo? ¿Regañarlo? Pues ponerle cuidado, ¿cierto? Así es mucho más fácil cuando lo entendemos de esta otra manera. Esto, como con niños muy pequeños que de pronto no tienen la capacidad de decir en un lenguaje muy claro cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Estas podrían ser algunas posibilidades. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a hablar de adolescentes que son niños ya más grandes, que podrían decirnos las cosas, pero resulta que por su edad, por su desarrollo, la evolución, el momento del desarrollo en el que se encuentran, ellos tienen unas necesidades que, si bien se fundamentan en los mismos principios, vienen a tener un matiz diferente. En este caso, por ejemplo, hay niños adolescentes que empiezan a tener comportamientos inadecuados porque se sienten inseguros. Entonces, de pronto es el niño rebelde, es el que se quiere vestir como muy feo y nosotros como papás no queremos, pero es la forma en la que él está tratando de decir, me quiero sentir seguro. Otra es la necesidad de aceptación. Aquí es muy importante porque dependiendo con las personas que nuestros hijos se estén relacionando, los llevan a actuar, a modelar o a vestir también de una manera diferente. Y con tal de ser aceptados por este grupo en el que a mí me encantaría estar, pues terminan tomando y asumiendo roles y teniendo comportamientos inadecuados. Si nosotros entendemos que mi hijo necesita una aceptación, que lo que él está buscando es hacer parte de un grupo, pues obviamente me resulta mucho más fácil para mí como papá y para mí como mamá llegar a suplir esa necesidad y que el niño no tenga que estarla buscando afuera. Si bien él necesita ser parte de un grupo fuera de su familia, debe ir aprendiendo y entendiendo que no todos los grupos son sanos para él. Otra necesidad que puede estar surgiendo aquí para nuestros hijos adolescentes es igual una necesidad de atención. Suele ocurrir que para nosotros los padres, bueno, gracias a Dios en este momento, pues no lo he vivido y espero que Dios me dé mucha sabiduría para el momento en el que tenga que afrontar la adolescencia de mis hijos, pero resulta que nosotros, entendiendo las necesidades del niño que también necesita cierta independencia, que necesita alejarse de papá, alejarse de mamá, los dejamos como que resuelvan todo de una manera, pues entonces si no me quiere hablar, que no me hable. Cuando nuestros hijos no nos hablan, cuando nuestros hijos se encierran, de verdad están diciendo a gritos, búscame, que necesito hablar con alguien. Cuando mi hijo me cierra la puerta en la cara diciéndome, no quiero verte, en el fondo de su corazón le desearía gritarte, por favor abre la puerta, que necesito un abrazo. Y para ellos, en el momento en el que están como se quieren sentir grandes, no les es fácil decir estas palabras. Pero ahí es la necesidad de nosotros como adultos y como padres de entender que él lo que está viviendo es algo especial y que él necesita también ser atendido. Y finalmente, cuando vemos parejas de esposos que viven una relación conflictiva, pues obviamente si el joven adolescente está viendo este tipo de relaciones en sus padres, pues va a ser mucho más fácil que el joven empiece a tener comportamientos inadecuados. Aquí es muy importante, papá, mamá, no les voy a decir que tengan una vida matrimonial cero problemas, cero discusiones, porque como familia y como personas, a veces peleamos con nosotros mismos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces nos pasa como que, y sobre todo las mujeres todas hormonales, ¿no? Que a veces nos despertamos con ganas de ni mirarnos al espejo. Pero aprendamos a resolver nuestros conflictos de una manera sana. Si en este momento, hablábamos anteriormente de gestión de emociones, si en este momento sé que me encuentro supremamente alterado, que lo que yo vaya a decir va a ser completamente inadecuado, pues entonces puedo empezar a pensar y decido no hablar en este momento para retomar el asunto cuando sea más sano para los dos. En la medida que nosotros le moldeamos a nuestros hijos esto, que es posible resolver nuestros conflictos de una manera sana y mediante el diálogo, pues obviamente nuestros hijos también lo van a aprender. Quiero hablar algo que me parece muy importante, y es que
el modelo del iceberg. Ustedes han oído hablar quizás de este modelo en algunas otras teorías, hablando de otras cosas. En este caso quiero enfatizarlo específicamente, este tema de crianza y de comportamiento de los niños. Entonces vamos a ver este iceberg completo y vemos que la punta del iceberg, que equivale aproximadamente al 20% del componente en total, del elemento en total, eso es el mal comportamiento, es eso que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué podemos ver? La mala conducta, como por ejemplo, el berrinche, la pataleta, la grosería, el desorden, y ustedes me pueden ayudar con más cosas, ¿cierto? Todas aquellas cosas que se convierten para nosotros en mala conducta o mal comportamiento. Pero abajo de eso, de la superficie, donde nosotros fácilmente no podemos ver, empezamos a ver que hay jóvenes y niños sin un sentido, desconectados de papá y mamá, con baja autoestima, desconfiados, inseguros y que realmente sienten que no les están prestando atención. Si nosotros como adultos empezamos a analizar y a ver qué es lo que hay debajo de la superficie, qué es lo que hay detrás de ese mal comportamiento y empezamos a darnos cuenta de eso, pues empezamos a resolver esto. Entonces, por ejemplo, el niño que quiere atención, en el caso del ejemplo del niño que rayó las paredes, el niño necesita que le pongan cuidado. Entonces, si la mala conducta es que está haciendo una y otra cosa que me está desesperando, empiezo a ver, el niño lo que quiere es que yo le preste atención, entonces, ¿qué voy a hacer? Me tomo una pausa en mi trabajo de 5, quizás 10 minutos, si el trabajo me lo permite, atiendo a mi hijo, estoy un momento conectado solo con él. Ojo, porque no me refiero bueno, no estoy trabajando, pero estoy todo el tiempo aquí con el celular respondiendo preguntas, o el niño allá jugando y yo acá, sí, sí, chévere. No, es involucrarme con el niño, es llevar a que si vamos a jugar a los carritos, pues yo me tiro al piso, yo cojo un carro, que si es a las muñecas, entonces yo cojo una muñeca y hablo como la muñeca, y lo que sea que mi hijo está necesitando atención, le atiendo. Obviamente podemos hacer una estrategia aquí que no estaba pensada en mencionar, pero se las voy a comentar, que se llama anticipación. Y anticipación es eso, anticipar. Entonces yo le digo, hija o hijo, suspendí el trabajo por 5 minutos. Van a ser 5 minutos para ti. Pero cuando los 5 minutos se acaben, papá tiene que volver al trabajo. Como ya le hemos preparado al niño para ello, va a ser mucho más fácil. No estoy diciendo que va a ser perfecto, y mucho menos cuando nunca lo hemos trabajado. Cuando ya trabajamos la anticipación con cierta regularidad, funciona genial y se los digo por experiencia propia. Pero cuando empezamos a implementar esta anticipación, pues va a costar un poquito más de trabajo. Pero le hemos dicho al niño, le resolvemos su necesidad y si es posible le decimos, mira, en la tarde, ¿qué te parece a tal hora? Sacamos otro ratico y jugamos nuevamente. Esto le permite al niño decir, ok, mi papá sí me está escuchando, mi papá sí me está viendo, soy importante para papá. Dejó su trabajo por 5 minutos para mí. Imagínense todas las creencias que un niño o una niña puede generar a partir de un hecho tan simple como que papá saque 5 o 10 minutos de su trabajo para él. Entonces, esta es una reflexión que quiero dejarles. Bueno, ¿y cuáles son esas necesidades? Recuerden que cuando estábamos hablando de adolescentes y de niños, yo les describí algunas, pero realmente básicas son 3 necesidades. La necesidad de pertenecer, que su nombre lo dice, ¿no? Es que quiero hacer parte de un grupo familiar, social, académico, religioso, lo que sea. Pero todos los seres humanos, y en especial los niños, necesitan sentir que pertenecen. La necesidad de conexión es entendida como el vínculo significativo que nosotros establecemos con otras personas y tiene que ver precisamente con eso, con relacionarme con otro. Pero sobre todo, en el caso de los niños, esta conexión tiene que ver con el sentirse amado de manera incondicional. Y la tercera necesidad básica es la de significancia, es decir, esta necesidad de sentirse visto, valorado, o sea, soy importante, y que haga lo que haga, nuestro amor siempre va a estar ahí para él.
Estas son tres cosas que no podemos olvidar, que el niño necesita sentir que pertenece, necesita conectar de corazón a corazón y necesita saber que sin importar cuánto la embarre, papá y mamá siempre lo van a amar. Bueno, aquí quiero presentarles un ejemplo súper bonito y ya estamos prácticamente cerrando porque no sé, yo creí que me había demorado menos, pero Viviana siempre se riega un montón. Y quiero presentarles esto, vamos a ver, no sé si... Ah, no, tengo que, permítanme, dejo de compartir y voy a compartir ahora la otra imagen. Perdón, fallas técnicas. Ok, creo que ya. Acá. Papá, Deliberadamente desobedeciste. perdóname, papá. Vamos a casa. Creo que fuiste muy valiente. ¿Sasu? Sí, Alteza. Llévate a Nala. Tengo que darle a mi hijo una lección. Vamos, Nala. Simba. Buena suerte. Simba. Simba, estoy decepcionado de ti. Lo sé. Te iban a matar. Me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de Nala. Solo trataba de ser valiente como tú. Yo soy valiente cuando debo serlo. Simba, ser valiente no quiere decir que busques problemas. Pero tú no le tienes miedo a nada. Hoy sí lo tuve. ¿De veras? Sí. Creí que te perdería. Ah, hasta los reyes sienten miedo, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Apuesto a que las hienas se asustaron más. Porque nadie se puede meter con tu padre. Ven acá, cachorro. ¡No, papi, no! Bueno. ¿Vieron el video, cierto? ¿Lo pudieron escuchar bien? Ok. Este video a mí me encanta, precisamente porque tiene que ver... Ay, perdón, ¿dónde estoy? Porque tiene que ver con... No puedo compartir otra vez. Ya. Tiene que ver con un caso que cuando si nosotros nos pasara, imagínense que nuestro hijo se pone en riesgo, se va, el caso aquí para los que no se acuerdan mucho de la película, es cuando Nala y Simba se van para el desierto, para el cementerio de elefantes, y pues obviamente ahí le aparecen las hienas, casi los matan si no hubiera sido por el papá que llegó a salvarlos. Entonces, ¿qué hubiera pasado con esos niños? Y pues nosotros como adultos, pues obviamente también tendemos como a reaccionar.
Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando del rey león, o sea, el rey de los reyes del mal genio. Y si ves la forma tan especial y tan bonita en la que él resolvió ese tema con su hijo, obviamente este papá estaba cargado de emoción, estaba muy enojado y necesitaba resolver ese asunto con su hijo. ¿De qué manera lo hizo? ¿A través del golpe, del castigo? ¿O primero disminuyó la emoción, volvió a un estado de calma y desde ahí generó conexión con su hijo y desde la conexión empezó a razonar y hacerle entender a ese niño que lo que hizo realmente no fue adecuado? Entonces la pregunta que les dejo aquí es, ¿y qué hubieras hecho tú? O sea, imagínate, si tu hijo se fue por allá bien lejos, a uno le dan ganas de matar a ese muchachito. Entonces, bueno, ahora sí llegó el momento de abrir micrófonos y de escucharnos. Quiero que me cuenten, por favor, cómo les pareció, dudas, inquietudes, vacíos que dicen, no, no entendí bien esto, y pues entramos obviamente, a resolverlo. ¿Les parece? No todos que me están dejando sorda, están hablando todos al mismo tiempo. Anímense, los animamos a participar. Creo que aquí todos debemos aprender y creo que todos en algún momento nos hemos equivocado, así que todo vale. Siéntanse en la libertad de poderse expresar. Yo quisiera preguntar a la doctora Viviana, cómo es ese manejo, ¿no? Uno como que, bueno, uno no tengo hijos físicos, pero cuando uno tiene, o las personas tienen un hijo y como que ya hicieron la tarea y aprendieron, y luego ya el otro hijo es totalmente diferente. ¿Cómo manejar eso? Porque se tiende a veces a comparar. Bueno, el tema de la comparación es algo que, pues, de hecho, nosotros como adultos, a nosotros no nos gustan. Imaginémonos en nuestro trabajo y que nos encargan una responsabilidad. Y cuando el jefe nos llama a pedirnos cuentas sobre la responsabilidad que nos fue dada, empiece a decirnos algo como, pero usted sí vio que fulanito de tal sí hizo, y fulanito de tal hizo tal cosa y lo hizo de tal manera. O sea, ¿eso cómo nos hace sentir a nosotros como adultos? Nos hace sentir mal, ¿cierto? Ahora imagínense un niño que apenas está empezando a desarrollarse, que está empezando a tomar esas primeras decisiones sobre quién voy a ser, cómo voy a ser y cómo voy a actuar. Entonces, si empezamos a compararlos, el niño va a empezar a decir, siempre hay alguien por encima de mí, siempre hay alguien mejor que yo. Y además, que no nos damos cuenta, pero estos niños que tendemos a comparar con el otro hermanito que es el bueno, el juicioso, estos niños hacen su mejor esfuerzo por agradarnos a nosotros como adultos. Entonces, si nosotros empezamos si nosotros empezamos a comparar y a comparar y a comparar, lo que estamos haciendo es diciéndole, tú no eres suficiente como eres inadecuado, todo lo haces mal, porque ese es el mensaje que ellos reciben. Y él va a empezar a querer con todas sus fuerzas pertenecer, conectar y ser valorado. Entonces, si no me reconocen por lo bueno, si no me reconocen por lo que hago, si no me reconocen por lo que soy, entonces empiezo a ser de una manera diferente, empiezo a ser malo, empiezo para de alguna manera ser visto, que es una necesidad básica en los niños. Entonces, me parece muy importante que como adultos conectemos con eso de cómo me sentiría yo si me dijeran eso. Y segundo es lo que dice Claudia, y es, los niños son completamente diferentes el uno del otro. Ya quisiéramos que todos fueran bien portaditos, juiciositos, pero pues realmente no siempre es así. Como padres podemos ver que todo error, todo problema, todo conflicto nos puede llevar a un aprendizaje, tanto en los niños como a nosotros como adultos. Y si Dios nos regaló un hijo que está haciendo un reto para nosotros, realmente, ¿qué puedo yo hacer con esta situación? ¿Quejarme, llorar o lamentar? ¿O prepararme y llenarme de herramientas para darle a ese niño lo mejor que puedo darle?
para que logre ser lo que yo quiero que sea, porque levánteme la mano, aquí estamos 27 personas, bueno, más porque hay cámaras donde veo 2, ¿no? Pero levánteme la mano el papá que quiere que a su hijo le vaya mal en la vida. Levánteme la mano el papá que quiere que su hijo termine, no sé, en pandillas, en drogas, ¿no es cierto? Yo creo que si todos estamos aquí es porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Si estamos aquí, además que quiero aplaudirles y felicitarles a esos hombres, esos papás, qué emoción tenerlos aquí. Felicitaciones, porque realmente esto es maravilloso, el verlos involucrados en esos procesos de desarrollo para sus hijos. Me encanta ver hombres como Luis, Aldemar, Oscar, a quien más veo por acá, Pablo, bueno, creo que no veo más, pero los que no vea y que están ahí, felicitaciones. Felicitaciones porque ahora están empezando a hacer cosas diferentes por esos niños, que son la generación del mañana, que van a ser los futuros padres. Y si ustedes hoy cambian la historia para estos niños, la historia para los otros niños que vienen va a ser diferente. Bien, muchas gracias. Si de pronto quieren hacer una pregunta, ya te doy la palabra, Anita. Pueden escribir un 5 en el chat y así vamos en ese orden. Entonces vamos con Ana María. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablando de esta cuestión de las comparaciones, me pregunto, y el hecho de querer lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los chicos que nos rodean en la familia, ¿cómo vive el niño o el adolescente esta cuestión de la exigencia? Porque a veces el hecho de querer lo mejor para ellos, o de ver alrededor chicos o adolescentes que se destacan, comienzan las exigencias. ¿Cómo vive el niño? ¿Cómo crece un niño o un adolescente ante esa exigencia casi imperativa? Ok, señora Ana, muchas gracias por la pregunta. Aquí hay algo importante y es que, bueno, realmente todos los adultos, y perdónenme si de pronto en algún momento no lo manifesté así, pero estoy convencida que todos hemos hecho lo mejor, de lo que hemos podido para nuestros hijos. Y desde ningún momento, por eso la pregunta de ahorita de quién quiere lo malo para sus hijos es porque sé y estoy convencida que siempre queremos lo mejor. Resulta que dentro de ese querer lo mejor, muchas veces nos equivocamos y muchas veces cometemos errores y terminamos lastimando a nuestros niños. Y curiosamente, el tema de la exigencia es un tema que así nosotros no se lo impongamos, ellos empiezan a desarrollarlo. Es esa necesidad de competir, esa necesidad de querer ser mejor que el otro. Esto es algo que es innato. Nosotros como seres animales, estamos en esa lucha constante. Imagínense que si nosotros pensamos incluso en el reino animal, si pensamos en los animales, para poder conquistar a la hembra hay una lucha de los machos y el que es más macho es el que se gana la mejor hembra y así sucesivamente. Entonces, si eso pasa en el reino animal, en los animalitos, pues también tiende a pasar en nosotros. Importante es que nosotros como adultos no le aumentemos a esa exigencia y les ayudemos a ellos a que, aunque se sientan que necesitan estar de alguna manera compitiendo, que está muy bien siempre y cuando compitan con ellos mismos. Es decir, necesitas ser mejor para ti, necesitas ser mejor por ti y necesitas ser mejor que tú mismo. O sea, no vas a luchar contra Juan, Pedro, Andrea, vas a luchar contra ti mismo. Entonces, en este caso es Viviana, y yo digo Viviana, mañana vas a ser mejor Viviana que ayer, que hoy. Y es retarnos a nuestras propias, al superar nuestras propias metas. Pues si hoy llegué a 5, mañana quiero llegar a 10. Y así, pero conmigo, no con el otro. Porque, ¿qué pasa? Resulta que a veces vemos, y lo digo de verdad con mucho dolor, niños pequeños que les va muy bien en el estudio. Súper bien en el estudio, ocupan los primeros puestos siempre. Pero resulta que a veces no llegan al primer puesto, sino que ocupan el segundo.
y llegan frustrados, llorando y lamentándose en la casa porque no ocuparon el primer puesto. ¿Y esto de dónde surge? Surge de una incoherencia en la que nosotros vivimos. Si yo a ustedes les hiciera ahora un ejercicio en el que les digo 5 problemas matemáticos y de esos, por ejemplo, digo 2 más 2, 5 y todos los otros 4 los dije bien, ustedes me van a decir, y yo les digo, bueno, ¿qué pasó? Y ustedes me van a decir, ah, pues que dijo que 2 más 2 es 5. Ojo lo que hacemos. 2 más 2 es 5. Me equivoqué en una, pero acerté en 4. Pero nosotros tenemos los lentes de mirar el error, el punto negro, de una manera muy específica y dañina. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a decirle al niño, ok, no ocupaste el primer puesto, pero ocupaste el segundo. Te sacaste, no sé, las calificaciones allá, digamos que son hasta 5. Que te sacaste 5 en matemáticas, te sacaste 5 en inglés, te sacaste 5 en español, 5 en esto, pero en deportes quizás te sacaste un 4 o 5. Y eso no te hace malo. También eres muy bueno por haberte sacado 4 o 5. Y si lo perdió, pues no importa, perdiste una, ganaste 10. Si se dan cuenta, es ver el error como oportunidad de aprendizaje, pero no como lo que me derrumba y lo que hace que no pueda ser mejor. ¿Respondí a tu pregunta, Anita? No, le escucho. Espérate que tienes el micrófono. Ya. No digo perfecto, se entendió perfecto, gracias. Bueno, con todo el gusto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Me encantaría poder, porque para mí este espacio en el que resolvemos inquietudes realmente nos termina como de formar un poquito más y de asentar esas ideas del bla, bla, bla que dijo Viviana. Tenemos 2 preguntas, Luis, en nuestro chat. Sí, señora. Una de ellas dice, ¿hasta qué edad debemos aplicar estos métodos de disciplina positiva? ¿Ellos a qué edad ya logran su madurez para manejar sus emociones, inteligencia emocional? Ok, bueno, aquí son 2 cosas diferentes. La primera es hasta qué edad vamos a empezar vamos a aplicar disciplina positiva toda la vida. Porque imagínense que yo aplico disciplina positiva con mi esposo y él me la aplica a mí. Hay disciplina positiva en la relación de pareja porque, como les digo, es amor y firmeza. Amor en el que respeto al otro, pero firmeza en donde no permito que me falten al respeto a mí. Entonces, si pensamos en esos principios de una horizontalidad, de una relación de iguales, pues la voy a aplicar toda la vida. Pero ya la otra parte de la que me preguntaban de inteligencia emocional, pues de verdad esto también es un tema de toda la vida, porque acá ustedes pueden ver, ay, tan chévere Viviana, entonces en la casa de ella eso todo es paz y armonía y un paraíso de mermelada, y resulta que no. En mi casa yo también vivo retos. Mis hijos de 8 y 5 años, pues también se portan como niños, entonces también me hacen la pataleta, también me dejan reguero de juguetes, o sea, todo lo que pasa en sus casas también pasa en la mía. No crean que mis hijos son perfectos. Es la forma en la que abordamos cada situación lo que nos permite ser diferentes. En términos de inteligencia emocional, a Viviana también se le vuela la tapa. Ustedes no crean que es que Viviana anda así todo el tiempo. No, señores. Viviana también a veces está así. ¿Y qué pasa? Pues que entenderme que estoy así me permite decir, necesito tener un tiempo para mí. Y cuando dedico tiempo para mí, para respirar y para calmarme y para tranquilizarme, me lleva a que la relación que tengo con mi esposo, la relación que tengo con mis hijos, y si es una relación laboral, pues también me ayuda a tranquilizarme para tener menos conflictos. En cuanto a la inteligencia emocional, realmente toda la vida. Lo que pasa es que entre más pequeñitos nosotros empecemos a trabajar estos temas con ellos, pues resultan siendo muchísimo más beneficiosos. Si nosotros empezamos a trabajar con ellos estrategias que nos lleven a enseñarles a ellos que existen las emociones. Hablamos de 5 emociones básicas, pero vienen unas 2 más añadidas, que es el desagrado y el asco. Bueno, hay 2 que ahorita se me embolatan. Una es el desagrado o asco y la otra ahorita en este momento no la recuerdo. Si yo soy consciente de eso, que yo vivo esas emociones así, y le empiezo a enseñar eso a mi hijo,
pues entonces mi hijo va a empezar a entender y a aprender a gestionar sus emociones. Hoy quise tocar el tema de gestión de emociones como de una manera así rápida, pero le profundicé un tris. Sin embargo, esto es un tema grandísimo. Imagínense que ahora existen entrenadores emocionales dentro de la organización de la cual soy cofundadora, que se llama Mundo Mamás, un lugar para papás y mamás. Mi compañera de trabajo, ella es entrenadora emocional y hablamos de que necesitamos entrenarnos. Entonces, imagínense como cuando nosotros vamos al gimnasio y nos entrenamos porque queremos fortalecer los músculos, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para fortalecer ese músculo? Pues ejercitarlo. Lo mismo pasa con la inteligencia emocional. Necesitamos entrenarnos en ello para empezar a reaccionar o responder de una manera diferente. Pero es trabajo por mucho tiempo. ¿Respondí la pregunta para la persona que la hizo? Tenemos otra pregunta y es, ¿cómo actuar cuando un adolescente es desobediente y contestador? Ok, buena pregunta. Resulta que si recordamos lo que vimos ahora en la capacitación que les compartí, todo mal comportamiento viene de una necesidad insatisfecha. Si el niño no obedece, pues seguramente están necesitando algo. ¿Cuál de las tres necesidades tiene? ¿Conectar contigo? ¿Pertenecer? ¿O ser valorado? Entonces ahí sería como importante empezar a mirar esto. Quiero darles un ejemplo para de pronto aquí clarificar un poquito esto y es, resulta que nosotras como mamás muchas veces somos como muy exigentes y empezamos a pedirles a los niños que hagan las cosas, pero además de que las hagan, queremos que las hagan perfectas. Me explico, ejemplificando. Cuando los niños son pequeños y queremos que organicen su cama, empezamos a pasarles, bueno, entonces tiene que doblar su cobijita así y dejar la almohada así, y pues a los niños mientras están empezando les cuesta trabajo. Entonces nosotros empezamos como a exigirles y exigirles, y llega un momento en el que el niño dice, pero es que yo no puedo hacerlo como mi mamá quiere, entonces mejor no lo hago. Cuando nosotros nos concentramos en eso que él no hace, pues cada vez lo vas a hacer menos, como con más fuerza, menos ganas va a tener de hacer las cosas. Aquí hay un concepto muy importante que tenemos que empezar a introducir en nuestros hijos y es la cooperación. Ver la familia como un equipo. Y como equipo nos apoyamos y nos ayudamos. Entonces, no es ve a arreglar tu cama porque es tu cama y tú la arreglas, sino ve a arreglar tu cama porque tu cama hace que la casa se vea bonita. Y cuando el niño la atienda, así sea mal tendida, reconocemos ese esfuerzo que le está haciendo y le decimos, oye, arreglaste tu cama, muy bien, lo lograste, lo vas a hacer cada vez mejor, lo estás haciendo mejor. Si empezamos a permitirles a ellos hacer una cosa tras otra, puede ser un pasito a la vez, pero que lo vaya haciendo y nosotros le permitimos que realmente él lo logre y le valoramos el logro, entonces él va a tener muchas más ganas de hacer las cosas que si nosotros nos concentramos todo el tiempo en el no, no, no. Entonces yo invitaría a esta mamá o a este papá que hizo la pregunta a que se ponga las gafas del que sí. ¿Es desobediente? Ok. Contestón, ok. Pero que sí está haciendo bien tu hijo. Y desde ahí empieza a construir esa relación de conexión que necesitas con tu hijo. Damos la palabra a Cintia y a Ricardo. Tienen micrófono silenciado, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quiero darle la palabra a mi esposo. Yo iba a hacer la pregunta, pero de repente te tengo otra pregunta yo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por todo. Ha sido muy valioso para nosotros. Le cuento rapidito un par de detalles que a lo mejor es importante. Nosotros tenemos varios hijos. La pregunta va puntualmente al más pequeño. Digamos, yo lo tuve, yo digo que tengo el síndrome del abuelo porque lo tuve con casi de 40, ¿no? Sí, de 40 años. Entonces,
he sido un padre bastante estricto y creo que en los últimos años he sido un poco más paciente. No quiero decir que lo malcrio, no creo que lo malcrie, soy bastante afectivo con él y he estado como un poco más paciente. Pero he notado, por ejemplo, desde un tiempo para acá y específicamente ahora en estos últimos tiempos de pandemia, de estar de cuarentena, de estar encerrado, nos ha tocado un poco más el rubro de educadores, ¿no? En la cuestión de la escuela como tal. Entonces, esto, como en muchas cosas nos ha mostrado, nos ha dejado un poco, nos ha expuesto, ¿no? Nuestras falencias como educadores, etcétera, etcétera. Y yo pienso que por ahí vienen las cosas, ¿no? Pero bueno, en específico notamos que nuestro hijo, vemos que se frustra muy fácilmente, se siente como un poco mal, ¿no? Creo que en su corazón, en su sentimiento, es como que quieres defraudarnos, a lo mejor por el exceso de afecto, si bien no creo que lo malcriemos, él tiene 8 años, va a cumplir 9. No, Bueno, ya Le cumplió iba a 9, preguntar eso. ya cumplió Perfecto. 9. Entonces como que enseguida se pone a llorar, se frustra muy fácilmente y nosotros la verdad que estamos un poco ya preocupados con esto, ¿no? Yo a veces hablamos y digo, en primer lugar, exceso de cariño, creo que él automáticamente siente que él debe llenar los estándares para igualar, ¿no? Lo que hacemos. Es un niño que colabora, es un niño que le gusta servir, que compartir en la casa, le gusta todo eso, pero puntualmente con el tema del aprendizaje de la escuela, se comporta un poco vaguito, digamos, que como que le cuesta un poquito y además se frustra. Cualquier cosa que él vea, enseguida se le salen las lágrimas, se frustra. Ok, vale. Espero haber como comprendido el contexto. La verdad es que efectivamente nos está pasando que la generación que tenemos ahora de niños se frustran mucho más fácil porque los hemos expuesto menos a la frustración. A nosotros como adultos, cuando éramos niños, nos tocó aguantarnos. Y como papá y mamá no estaban, pues nos tocaba con el hermano mayor o con la persona que trabajaba cuidándonos, de pronto, no sé, la empleada o la niñera, lo que fuera, y nos tocaba, ¿cierto? Épocas mucho más difíciles porque vivíamos en un autoritarismo y todo este tema. Sí pasa que muchas veces nosotros como adultos, y vuelvo y toco el tema, no lo estamos haciendo porque le queramos hacer un daño a nuestros hijos, sino porque realmente queremos lo mejor para ellos. Y desde ese querer lo mejor para ellos, pues queremos que no sufran, queremos que no la pasen mal y terminamos haciendo algo que se llama rescatar. Y rescatar es de lo peorcito que podemos hacer para nuestros hijos, porque si no se frustran hoy, cuando sean adultos se van a frustrar. Y para aprender cómo tolerar la frustración, lo único que podemos hacer es enfrentarles, o sea, permitirles que se enfrenten a la frustración. No les estoy diciendo que entonces ahora frustrenlos por todo y que hagan todo para frustrarlos, no. Pero cuando ellos se frustren, es permitirles que lo que hablábamos, que los errores son oportunidades de aprendizaje. Entonces, enseñarles a los niños como que, ok, bueno, esto pasó en este momento y no la pasas bien, porque tenemos que validar la emoción, es decir, te entiendo eso que te estás pasando, eso que estás sintiendo, te lo entiendo. Pero ¿cómo salimos de eso? Entonces, si por ejemplo es con una tarea, y a mí no me gusta llamarlo vagos, porque qué pecado, todos aprendemos de manera diferente. Y ¿se acuerdan que les conté que yo tuve mi reto con mi hijo mayor? Resulta que mi hijo mayor es un niño totalmente kinestésico, es un niño que se mueve, que quedarse sentado y escribiendo es lo peor que le puede pasar en la vida. Entonces, para él necesita movimiento, él necesita tocar. Entonces, al niño que le digan, mire la flor y que le pongan la flor en el tablero o en una pantalla, es terrible. Para él es, mire la flor y que le pasen la flor, que él le quiten los pétalos, o sea, eso es lo que él necesita. Entonces, si yo siento a mi hijo en un salón con 30 niños a que ponga cuidado, y ahora imagínense en pandemia sentar a un niño que aprende como mi hijo al frente del computador toda una mañana, pues es muy, muy, muy terrible por su estilo de aprendizaje.
Entonces aquí yo los invitaría a Cintia y Oscar, ¿cierto? Los invitaría a que ustedes fueran observadores por lo menos por una semana completa y empiecen a mirar cuáles son las asignaturas que más disfruta mi hijo, cuáles son los profesores que enganchan a mi hijo y cuáles son esas actividades que él ama hacer. Porque cuando ustedes descubran esto, van a poder empezar a ayudarle a que disfrute más su proceso de aprendizaje. Y en cuanto a lo de la frustración, pues es eso, empatizar con él y ayudarle a que dé el siguiente paso. No sé si resolví de alguna manera la pregunta. Bueno, Aldemar creo que tenía una pregunta también. Y Luis, tenemos otra pregunta. ¿Sí, Cintia? Sí, perdón, no, mencionar de nuevo el libro, y bueno. Ana Llenas. Ana Llenas, ahí quedó en el chat, yo vi que, creo que fue Aldemar lo colocó, El monstruo de colores de Ana Llenas. Bien, gracias. Gracias. Con todo gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerte, Vivi, porque la verdad es un tema súper interesante. Para los que tenemos hijos es algo que se ve todos los días y a medida que pasa el tiempo es como que uno va conociendo cada día más a su hijo. Yo particularmente llevo más o menos unos casi 20 años trabajando con chicos, soy niñera, así que te podés dar una idea de la cantidad de tiempo que llevo. Entonces, actualmente cuido 3, que son tenés uno de 14, uno de 12 y la nena de 3 años. La nena es la princesa de la casa, ella es todo princesa. Entonces mi pregunta va hacia este lado, y creo que a más de una mamá de acá me va a hacer una sonrisa. Es ¿por qué los chicos cuando está la madre se comportan mal? Porque a lo mejor cuando están con uno, o sea, conmigo, en mi caso, mi hijo también, tengo uno de 8 acá, que llega, mamá, mamá, y se me tira y me besa acá, así, pero después se encapricha. Pero en mi caso, en mi trabajo, es que cuando están conmigo, la nena es muy correcta, también yo en mi trabajo soy seria, soy correctiva, siempre los impulso a que, por ejemplo, levanten los juguetes, se ordenen un poco la pieza, porque los más grandes en edad adolescente son terribles. Pero casualmente cuando llega la madre empiezan las tiradas al piso, las pataletas, los gritos, los quiero caramelos, no quiero comida. Y conmigo es como más correcta, no, caramelos después. Bueno, ahora vamos a comer comida. Bueno, me siento en la mesa. Entonces, ¿por qué con la madre? Es más con la madre. ¿Por qué con las mamás se comportan tan mal, o sea, reaccionan así tan distinto que cuando están con uno que no es de la familia? No, es más con las mamás, es más con la madre. Sí. Entonces, ¿por qué? Suele ser más con la mamá. Es cierto. No, pero yo anoto una anotación, porque a mí me pasa, con nuestro hijo me pasa más o menos lo mismo. Conmigo, él tiene unos parámetros, pero llega la mamá y se me desconfigura un poquito. Es con la mamá. Es con la mamá. Ok, Aldemar está en la casa, ¿trabaja desde casa? Sí, ahora sí, claro. Yo soy la que está saliendo ahora a trabajar, entonces queda todo el día con él. Quisiera que alguien me ayudara a dar esta respuesta, porque yo sé que lo que vimos hoy, alguien ya tiene una idea. ¿Quién tiene una idea de por qué los hijos se portan bien con los demás y mal con el papá o la mamá después de que llegan del trabajo? ¿A quién se le ocurre? Listo, Claudia, dale. Yo creo que es porque buscan atención. No estuvo la mamá, entonces se comportan mal para que la mamá esté encima, aunque sea retándolos, pero que esté la mamá. Gracias. Efectivamente, esa es la respuesta. Y tú misma lo decías mientras ibas elaborando la pregunta. Están todo el día conmigo, pero cuando llega la mamá, se tira al piso. Ahí yo te invitaría de pronto, ¿cómo es tu nombre? Perdóname. Nadia. Nadia. Yo te invitaría, Nadia, a que hables con esa mamá y empieces también a llenarla de herramientas de algo de esto que has podido aprender hoy acá. Y es que cuando ella llegue del trabajo, se tire, literalmente, porque me estás hablando de una nena de 3 años, o sea, muy chiquis. Entonces, se tire literalmente con ella, atenderla a ella. Juega con ella, lánzate al piso, y en la medida en la que ella le dé la atención que la nena está necesitando, que está pidiendo,
pues obviamente este mal comportamiento va a disminuir, porque si me dan lo que necesito, pues ya no tengo que pedirlo. Es como si me dan comidita y estoy llena, pues no tengo necesidad de pedir más comida. Y lo mismo para ti, Aldemar, pues obviamente entiendes que Nadia no ha estado en casa en todo el día, entonces ayudarle a conectar con sus hijos cuando llega, ¿vale? No te escucho, estás en silencio. Sí, claro, claro. Total. Vale. Aquí está el bichito. Hay otra pregunta por acá. Dice, si yo tuve un padre autoritario y repliqué los mismos patrones, ¿es inevitable que mis hijos repitan ese mismo patrón? Recuerden que hablamos que el cerebro de nuestros hijos se termina de formar todas esas conexiones neuronales hasta los 26 años. Entonces, si sus hijos tienen menos de 26 años, tienen todavía tiempo para trabajar y sembrar conexiones diferentes. Si lo que hasta el momento han sembrado ha sido miedo, temor, angustia, reactividad, pues ok, ya pasó, quiero hacerlo diferente y a partir de hoy y en adelante empezar a actuar de una manera diferente para sembrar en ellos cosas diferentes. Sin embargo, si mis hijos ya son adultos y por ejemplo estoy hablando que ya tiene 30 años, se acaba de casar y ya tiene su esposa embarazada, pues pensar que va a repetir los mismos patrones es probable, porque recuerden que hablábamos que hay 3 razones y una de ellas es porque repetimos los patrones, otra es por falta de recursos. Entonces, si ellos no tienen recursos, si ellos pues obviamente van a tender a utilizar eso que conocen, que es lo que hicimos nosotros con ellos. Pero entonces ahí está también nosotros como papás, decirles, oye, mira, me acabo de dar cuenta que no lo hice de la mejor manera que lo hubiera podido haber hecho, cometí errores, pero me acabo de enterar que hay formas diferentes y sería genial que te capacitaras. Entonces, empezar a que nuestras generaciones también aprendan sobre estos temas es una forma también de evitar que se repitan los patrones. Bueno, eso está muy bueno, pero hemos llegado a nuestro término. De pronto esto nos puede invitar a un nuevo encuentro, a otras oportunidades, como hablábamos de nuestras charlas y nuestro trabajo en grupo con MOPS, pero también interesante que podamos seguir trabajando con los papás, porque entendíamos claramente que eso es un trabajo conjunto. Quisiera darle las gracias a la doctora Viviana por su tiempo, por su entrega. Muchas gracias por toda esa información. Y quisiera de pronto que termináramos este tiempo elevando y pidiendo ayuda de lo alto, porque no es fácil, no es fácil. Amor, ganas de formar, entrega, dedicación, la hay. Pero a veces se dificulta y por eso necesitamos sabiduría que viene del cielo, sabiduría de Dios para poder amar y valorar y respetar y acompañar a nuestros niños. Entonces quisiera pedirle a Aldemar que hagamos una corta oración para pedirle a Dios que nos dé sabiduría para hacerlo mejor. ¿Está bien? Entonces les invito a los que quieran pedirle a Dios esa ayuda que tanto necesitamos. Bueno. Amado Señor, te queremos dar muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Gracias por la disposición que ha tenido Viviana, Señor, y por la voluntad que hemos tenido cada uno de nosotros de conectarnos, de compartir este espacio, Señor. Es innegable, Señor, que en el mundo, en el tiempo que corre, en el mundo actual, Señor, necesitamos toda la ayuda posible. Y qué bueno contar con personas formadas tanto profesionalmente como espiritualmente, que nos pueden dar toda esta ayuda, que nos pueden, con un corazón generoso, compartir los recursos, compartir las estrategias, Señor, que nos pueden ayudar a formar mejor a la siguiente generación. Ya, Señor, porque los hijos que nos has dado han sido un regalo, Señor. Y no queremos realmente por impericia o por falta de experiencia, Señor, echar a perder procesos o entorpecer procesos, Señor.
Gracias de nuevo, Señor, por todo lo que hemos aprendido hoy, por lo que podemos empezar a practicar con nuestros hijos, Señor. Gracias por cada una de las familias, Señor, que se han tomado el tiempo de reunirse hoy a esta convocatoria, Señor. Gracias porque fuiste tú el que los trajiste, Señor. Que podamos poner esto, todo lo que hemos aprendido hoy por obra, Señor, y que en el futuro, Señor, a más capacitaciones y más reuniones como esta, podamos seguir asistiendo, Señor, para seguir formándonos en este hermoso desafío, Señor, que es la paternidad. Gracias, Señor. De nuevo te damos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno. Si me permiten, quiero dejarlos con dos cositas. La primera es una frase que a mí me hace todo el sentido y a mí me permite como abrir los ojos y despertar a esto, que olvidé compartírselas, y dice así: ¿de dónde sacamos la loca idea que para que un niño sea bueno, primero debemos hacerlo sentirse mal? Esto lo dice Jane Nelson, que es la creadora de Disciplina Positiva. Y finalmente, que leí en el chat que habían preguntado que cómo se podían poner en contacto conmigo. Recuerden, mi nombre es Viviana Sanabria, trabajo con Mundo Pa' Más, es la organización de la cual soy cofundadora. Y este es mi número de teléfono por si alguien de pronto quisiera, no sé, alguna asesoría, pues también ahí trabajamos desde el amor y pues obviamente también desde nuestro amor y nuestra capacidad también intelectual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y esperamos de pronto volver a contar contigo y en este espacio para que podamos trabajar y resolver muchas cosas. Muchísimas gracias a todos por haber estado en esta tarde. Recuerden dejarnos sus datos en el chat, su correo, su número de contacto también, para que podamos hacerle llegar un resumen de la charla y también para hacerles otras invitaciones. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.